Bien amigos, muy buenos días y gracias por continuar con su programa Panorama Semanal. Hoy tenemos como invitado especial al licenciado Ramón Tejada Holguín, sociólogo de la República Dominicana, y con él estaremos pasando balance al acontecer político en la República Dominicana que ya entra en su fase final. Buenos días, licenciado, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, bien, gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. La pregunta indicada en esta entrevista debe ser la de los resultados de las últimas encuestas, como la encuesta Gallup, en la que refleja una ventaja del licenciado Danilo Medina sobre el candidato del PRD, Hipólito Mejía. Nosotros queremos que usted nos hable de esto y qué posibilidad existe a tan poco tiempo de que esta ventaja pudiera ser revertida. Mira, en varias ocasiones, cuando hacemos análisis de encuestas, hemos tratado de insistir en que las encuestas no las debes analizar exclusivamente por el número que te dan en un momento dado. Es importante el número, pero es más interesante ver la tendencia. Cuando tienes encuestas en diferentes puntos de la historia, qué sé yo, cada 2 meses, 2 o 3 meses, y va en cada punto observando cómo se comportó cada una de las variables, entonces eso es lo que te va a permitir a ti proyectar hacia qué puede ocurrir si las circunstancias se mantienen iguales. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que habría que ver es que es importante también que cuando vas a analizar una encuesta, varios puntos, una tendencia, analice siempre la misma encuesta, o sea, la misma firma encuestadora, o que se haya hecho con la misma metodología, el mismo cuestionario, porque de esa manera estás trabajando con números que son efectivamente comparables. Es decir, si comparas, por ejemplo, una encuesta como la que hace Gallup con una como la que hace Penachón, tiene el problema de que Gallup en el último sondeo utilizó 1.500 casos, Penachón usa 1.000 casos, ya el margen de error es distinto. Gallup hace la pregunta de una manera, Penachón la hace de otra manera. Entonces ya ahí también hay un elemento que no te permite la comparatibilidad. Por eso, bueno, podemos compararla con las otras Gallup. ¿Qué nos dicen las diversas Gallup que se han hecho desde hace 9 meses? Nos dicen lo siguiente, nos dicen que hay un candidato que ha ido pasando de tener una diferencia favorable hacia sí de 17 puntos a tener una diferencia desfavorable de 6 puntos. ¿Qué significa eso? Que estamos ante la tendencia de un candidato que va en declive en comparación con el otro candidato. Aunque el número no específico, qué sé yo, puede ser que tenía 48 y ahora tiene 44. Y tú dices, 4 puntos no es nada. Pero como es comparativo, como está enfrentándose a otro, ahí lo importante es ver entonces la diferencia. ¿Y qué ha pasado con el otro candidato? El otro candidato ha ido de una diferencia desfavorable de 17 puntos a una diferencia favorable de 6 puntos. Entonces estamos ante 2 tendencias. Una tendencia de alguien que va perdiendo fuerza, que va en declive, y uno que va en aumento. ¿Qué probabilidades hay de que esa tendencia se mantenga? Bueno, las probabilidades son evidentemente muchas. ¿En qué sentido podemos decir que esas probabilidades son muchas de que la tendencia se mantenga y que en este caso Danilo Medina llegue el 20 de mayo como el candidato puntero e inclusive con casi seguro que se vaya en primera vuelta? Hay otros datos dentro de la encuesta que ya han sido publicados que te lo sugieren. Por ejemplo, cuando a la persona le preguntaban por quién va a votar, que además era con una urna, es un voto secreto, el 50%... En el caso de la Gallup. En el caso sí, también lo hacen con una. El caso de 50.6 te decían que iban a votar por Danilo Medina, frente a 44.6 por Hipólito Mejía. Si le preguntaba a la gente, ¿quién tú crees que va a ganar? 51 punto algo, casi 52, te decía que Danilo Medina. Es decir, intención de voto coincide con percepción. Si le preguntaba a la gente quién tenía posibilidad de irse en primera vuelta, 56 creo más o menos, te decía que Danilo Medina, y 42 te decía que Hipólito Mejía. Es decir, que todos los datos de esa encuesta, por donde quiera que tú lo manejes, te están diciendo que hay una candidatura sólida, que es la de Danilo Medina. Pero todavía hay algo más interesante, el nivel de rechazo, que es aquel de que tú dices, ¿por qué candidato usted nunca, jamás en su vida votaría? 40 y algo, 42, 43%, dice que jamás en su vida votaría por Hipólito Mejía. Muy alto ese porcentaje. Exactamente, lo que quiere decir que se le hace imposible. Contra un 26 de Danilo. Contra un 26 de Danilo. O sea, el problema interno del PRD
¿cómo afecta la candidatura de Hipólito Mejía? Mira, la forma de ganar en República Dominicana una presidencial son dos. Necesita dos elementos de vital importancia. ¿Cuáles son esos dos elementos? Un partido, una sigla, y ahora mismo hay dos que son los principales partidos, PRD y PLD, y un buen candidato. A veces tú no tienes un muy buen candidato, entonces el partido tiene que suplirlo. Pero para que el partido supla esas deficiencias, tú necesitas un partido fuerte, unido, todo el mundo trabajando para el mismo lado, todo el mundo alando como la soga para el mismo lado. Obviamente que si tú tienes un PRD, tiene un candidato que es malo, esa es la verdad, y tiene un PRD que se encuentra dividido y que todavía al correr, es decir, por ejemplo, después de las elecciones internas, el PRD estuvo más compacto que lo que está ahora, porque precisamente ahí se deteriorando la candidatura de Hipólito, entonces comienzan los reclamos, uy, ¿para qué hicimos esto? Mire, y entonces comienza la división entre los dirigentes, sí, pero fuiste tú, no, que fuiste tú. Entonces esto se convierte en algo peor para ellos. Y no hay posibilidad alguna de que ellos puedan ponerse de acuerdo en 20 días que faltan para las elecciones. Hay algo peor. ¿Qué posibilidad de que se pongan de acuerdo? Pueden ponerse de acuerdo. Ahora, en 20 días tienen el tiempo suficiente para que eso sea efectivo en términos del electorado. Ramón, a mí me gustaría, tenemos que ir a una pausa. Tú sabes que el tiempo en televisión es un poco corto. Permítanos ir a una pausa, pero te voy a dejar la pregunta en el aire. Yo quiero saber cómo, en pocas palabras, un candidato que le lleva unos 20 puntos a su oponente de repente se desploma y aparentemente ni siquiera pasará a la segunda vuelta. Regresamos en breve con Panorama Semanal. Bien amigos, gracias por mantenerse en sus pantallas con su programa Panorama Semanal. Estamos conversando en esta entrevista especial con el sociólogo Ramón Tejada Holguín. Usted decía, Ramón, que cómo es posible que le explique a nosotros, los que no entendemos, ¿no?, de mucho de la sociología y la sociopolítica en nuestro país, y a los amigos televidentes, que un candidato se desplome, pues, independientemente de los problemas internos que todos los partidos lo han tenido, obviamente. ¿Cómo puede ser posible que unos 20 puntos en 6 meses? Mira, ¿Qué nos puede decir sobre eso? En filosofía hay hay un principio, una especie de teorema, que le dicen la navaja de Ockham, que es que cuando tú ves un hecho inexplicable, ¿qué cosa más difícil de explicar? La explicación más sencilla es la que es, lo más fácil. Y en este caso la explicación es más sencilla de lo que imaginamos. Lo primero es que debemos recordar cuál era el momento en que el candidato tenía 20 puntos por encima, o 17. Era el momento en que era el único candidato realmente elegido. Dentro de su partido era el único que estaba elegido. Era el momento en que el candidato del otro partido se encontraba en una lucha interna, sana en términos democráticos, de ver quién iba a ser el que se iba a elegir. Y existía la probabilidad de la reelección electoral del presidente Fernández en un momento en que el gobierno, por un desgaste, además estamos hablando de 8 años y 4 años anterior, pues no estaba siendo visto bien por el país. Además de la situación económica que atravesábamos. Además de la situación económica, o sea, y la situación socioeconómica en sentido general. Entonces tú tienes que tiene toda la de ganar Ahora, ¿por qué se desploma? Ahí tenemos el por qué está alto. Pero ¿qué tiene que hacer para mantener alto? Para mantener ese nivel el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué había tenido que hacer? Tener un buen candidato. ¿Lo tenía? ¿No? Yo recuerdo que cuando eligieron a Hipólito Mejía, alguien me preguntó en algún programa de televisión, me hicieron una entrevista, y de hecho me criticaron mucho cuando yo dije eso. Yo dije, mire, el problema es que el Partido Revolucionario Dominicano tiene un candidato que es su principal debilidad. Y la gran fortaleza de ese candidato es al mismo tiempo su principal flaqueza. Ramón, la encuesta Galo habla de una ventaja de 6 puntos porcentuales. En términos numéricos, para que la gente entienda mejor, ¿de qué cantidad de votos estamos hablando? Bueno, 6 puntos porcentuales puede ser fácilmente, bueno, dependiendo del nivel de votación que haya, porque si estamos hablando que podría ser 600,000 votos,
pero podrían ser 500.000 y hasta 400.000 votos. Ok. Tú sabes que hay un grupo de intelectuales que han estado fraguando un movimiento que buscan evitar lo que ellos llaman ellos quieren como restaurar la institucionalidad y han fraguado un movimiento que quiere detener el continuismo del PLD, a pesar de que todos los poderes que tiene el PLD lo tiene por la voluntad popular. ¿Qué opinión le merece a usted sobre esta gente que...? Mira, yo he hecho, si eso es lo que yo he llamado, porque he conversado, algunos son mis amigos, inclusive he escrito sobre eso, es lo que yo he llamado la consigna política de dictadura constitucional. O sea, no es un estudio real y efectivo de la sociedad dominicana, no está basado absolutamente en una visión crítica de la sociedad dominicana, está basado en una consigna política. La idea es la siguiente: en República Dominicana estamos al borde de una dictadura, entonces debemos votar por una persona que sabemos que no va a hacer nada, que es Hipólito Mejía, pero hay que votar por esa persona para evitar que se queden los otros. Si te das cuenta, hasta cierto punto, esto es una coartada moral que está buscando un grupo de intelectuales que se le haría difícil un apoyo directo a Hipólito Mejía, debido a que son intelectuales y que tienen una trayectoria importantísima en la sociedad dominicana y que son gente, muchos de ellos, de una seriedad intachable. Entonces, o sea, ¿le daría vergüenza apoyarlo de manera directamente? ¿Cómo podemos venir con esta característica? Entonces, ¿qué pasa? Ahora bien, hay una dictadura constitucional. Lo primero es, uno de los elementos que dicen es la constitución del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tú recuerdas cómo convocó Hipólito Mejía el Consejo Nacional de la Magistratura? No había un solo miembro del PLD y el miembro que había de otro partido distinto al PRD era José González Espinosa, que había sido un senador que había ganado en la boleta del PRD, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Pero ustedes recuerdan, en tiempos récords se eligieron los tres. Uno asignado así, uno Balaguer en un almuerzo. Pedro Ramero Confesor. Sí, así, asignado totalmente. Sí. Lo otro es, bueno, el poder del Senado. Bueno, la gente votó, lo lamento, pero resulta que esa no es la primera vez que ocurre. En el 2002 ellos tuvieron esa oportunidad. No tuvieron la oportunidad, tenía 2/3 del Senado y nombró la Junta Central Electoral que quiso. En esa época yo era miembro de Participación Ciudadana y era el coordinador general de Participación Ciudadana y tuvimos que hacer un diálogo nacional para resolver una crisis electoral provocada por el nombramiento de una Junta Central Electoral exclusivamente PRDista. Tus números finales como sociólogo y como estudioso de estos estudios que han ido saliendo, sobre todo los de la semana pasada, tus números finales, yo sé que es muy difícil, pero aproximadamente, ¿cuáles son tus números para las elecciones del próximo 20 de mayo? Dejé la bola de cristal. No, pero una proyección. Mira, la proyección es que se va en primera vuelta Danilo, quizás pueda ser con un número similar a lo que... 51 punto algo, 52. 54 inclusive, porque tú puedes argumentar, esa encuesta que le está dando ahora 51, fue una encuesta realizada entre el 14 y el 18 de abril. Sí. Quiere decir que fue antes de la presencia de Hipólito Mejía en Finjus y antes de la comparecencia en el Grupo Corripio. Y antes de decirle ladrona a la ama de casa. Exactamente, que fue en Finjus. Sí. Entonces, yo creo que del 18 de abril al día de hoy se ha ido perdiendo más puntos. Y si tú a eso le agregas que la encuesta Gallup es la encuesta que ellos mismos, los mismos PRDistas y todos nosotros, inclusive yo recuerdo gente que estaba apoyando a Danilo cuando la encuesta Gallup salía y daba 6 puntos, se daba su deprimido. Claro. ¿Qué cosa? 6 puntos de diferencia. Es la que todo el mundo espera. Entonces, a ellos les pasa lo mismo, al PRD les pasa lo mismo. Y 6 puntos de diferencia, faltando 23 días para la votación y 21 días de campaña, porque los dos últimos no hay campaña, es muy duro y eso tiende a bajar un poco más la guardia. Entonces yo creo que lo que de aquí a ahora puede ser un aumento inclusive en ese porcentaje. Bien, gracias Ramón y a ustedes amigos televidentes, gracias por la sintonía de este su programa Panorama Semanal. Será hasta el próximo domingo.